economista inglés Alfred Marshall, la economía es el estudio de la humanidad en sus quehaceres cotidianos. Acciones como leer el periódico, jugar con los amigos al baloncesto, tocar un poco el piano o entretenernos escribiendo unas cartas a los amigos son del interés de los economistas porque para llevarlas a cabo son necesarios todo tipo de bienes. Bienes económicos. Bienes que tienen coste, que cuesta fabricarlos, que no son gratuitos. Bienes que pertenecen a alguien, que no son de libre uso por parte de cualquier persona. Bienes que están disponibles en cantidades limitadas, que no hay suficiente para todos. Por ejemplo, un coche. Un coche tiene coste, pertenece a alguien y es limitado. Otro ejemplo, una casa. Lo mismo, tiene coste, pertenece a alguien y es limitado. Otro más, una carretera. Espera, ¿una carretera? ¿Pero acaso pagamos por una carretera cuando circulamos por ella con nuestro coche? ¿Acaso tiene propietario? ¿Quizás solo cumple la propiedad de ser limitada? Pues sí, claro que tiene coste. Los salarios de los obreros, los intereses de los capitales invertidos, los costes de las máquinas y materias primas utilizadas. ¿Quién ha pagado todo eso? Pues nosotros, claro, a través de los impuestos. Y claro que tiene propietario. Los propietarios somos todos nosotros, ya que es un bien público que pertenece al Estado. La otra clase de bienes son los bienes libres, pero no encontraréis bienes libres en las estanterías de los supermercados. Esa clase de bienes que son gratuitos, que no se poseen, que son abundantes. No sé si podríamos encontrar muchos ejemplos de bienes libres, aunque podemos hacer un esfuerzo y pensar, coches, casas, carreteras, ya vimos que no. Tendrían que ser cosas de otra naturaleza, como por ejemplo la luz del sol, el aire que respiramos, el baño en una playa, pasear por el bosque. Quizá estos sí podrían ser ejemplos de esta clase de bienes. Con todos esos bienes, los económicos y también los libres, las personas satisfacemos nuestras necesidades. Lo que pasa es que para la economía como ciencia, los bienes estrictamente libres no tienen mucha relevancia, como podéis imaginar. Ahora bien, hay muchas clasificaciones de bienes, entre las que la distinción entre libres y económicos es solo una de ellas. También podemos diferenciar entre bienes de consumo y bienes de capital. Así, los bienes de consumo son los destinados al consumidor final y se agotan en sí mismos, mientras que los de capital se utilizan para hacer otros bienes o servicios. Una magdalena, en cuanto nos la comemos, se acabó, pero una excavadora puede participar en la construcción de edificios, carreteras y otras obras. Podemos hablar también de bienes intermedios y bienes finales. La diferencia entre ellos está en que los bienes intermedios aún no están listos para su uso, ya que les falta alguna transformación, mientras que los bienes finales ya pueden ser utilizados porque están plenamente terminados. Un motor es un bien intermedio porque necesita unirse al chasis, otro bien intermedio, y a las ruedas, otro más, para convertirse en un bien final, el coche. También podemos hablar de bienes complementarios y bienes sustitutivos. Los complementarios son aquellos que se utilizan conjuntamente, por ejemplo el café y el azúcar, la impresora y su tinta o el coche y su combustible. Los sustitutivos son aquellos que podemos utilizar alternativamente uno en lugar del otro. Por ejemplo, son sustitutivos el Colacao y el Nesquik, el aceite de oliva y el de girasol, los coches a gasolina o diésel. Otra alternativa son los bienes públicos y privados, que se diferencian en que los públicos no pueden excluir a nadie de su consumo, mientras que los privados sí. Una carretera puede ser utilizada por todos los ciudadanos sin exclusión, mientras que un automóvil lo utilizará su propietario o quien éste diga. Para terminar, tenemos los bienes de primera necesidad y los de lujo. Los primeros, aquellos que todo el mundo necesita para subsistir, mientras que los segundos solo están al alcance de una pequeña minoría rica. Pero todo esto no deja de ser una clasificación. Vamos a ver si lo hemos comprendido con unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué me dices de esta estupenda lancha arriba? ¿Es un bien libre o económico, de consumo o de capital, intermedio o final, complementario o sustitutivo, público o privado, de primera necesidad o de lujo? Puedes parar el vídeo y pensarlo un momento. ¿Lo has pensado? ¿Ya? Primero, se trata de un bien económico, porque tiene propiedad, tiene coste y es limitado. En segundo lugar, hablamos de un bien de consumo si lo está utilizando un consumidor final. Ahora, también podría ser un bien de capital si lo utiliza una empresa para prestar servicios de transporte de viajeros. Estamos hablando de un bien final porque está listo para ser utilizado.
¿Es un bien complementario o sustitutivo? Bueno, aquí depende de aquellos otros bienes con los que lo pongamos en comparación. Por ejemplo, si hablamos de otro tipo de transporte acuático, podría ser sustitutivo. Si hablamos, por ejemplo, del combustible que utiliza, entonces serían bienes complementarios. Se trata de un bien privado. Es un bien privado porque pertenece al consumidor final. Podemos excluir a otras personas de su uso. Y es un bien de lujo en este caso, ya que hay otras formas más básicas de realizar este servicio de transporte. ¿Qué hay de este otro bien? Se trata de un bien económico, porque efectivamente tiene coste propietario, es un bien de capital, ya que ayuda a producir otros bienes, en este caso a extraer carbón en una mina. Es un bien final porque está listo para ser utilizado. Respecto a complementario sustitutivo, tenemos que compararlo con otros bienes, como decíamos antes. Por ejemplo, el combustible que utiliza sería con un bien complementario. No podemos utilizar la máquina sin su combustible. Y respecto a otras formas de excavar el mineral, pues por ejemplo con excavadoras más convencionales, pues sería un bien sustitutivo. Respecto a si es público o privado, pues es un bien privado ya que pertenece a la empresa que se encarga de la explotación de esta minería, y es un bien, en este caso, de primera necesidad porque la empresa necesita ese producto para realizar su función, que es la de extraer, en este caso, carbón de una mina. ¿Qué podemos decir de este, en este caso, servicio, ¿no?, representado en este edificio, un instituto de educación pública? Bueno, pues se trata de un bien económico, ya que cuesta dinero proveerlo. Es un bien también de capital, en este caso, ya que contribuye a la generación de un servicio, como es el servicio educativo. Es un bien final, en este caso porque ya está listo para ser utilizado. Es un bien complementario o sustitutivo, depende del producto con el que lo comparemos. Por ejemplo, si lo comparamos con los servicios que nos prestan el mobiliario del instituto, pues serían complementarios. Si lo comparamos con otro instituto, pero en este caso de educación privada, sería un bien sustitutivo. Es un bien público, ya que no podemos excluir a nadie de su uso, y es un bien de primera necesidad porque la educación, obviamente, es un servicio primario, prioritario para toda la población. ¿Uno más? Vamos allá. Se trata de un bien económico, tiene coste, con eso ya nos lo dice todo, es un bien de consumo, podría ser de capital si por ejemplo lo utilizase una persona trabajando para una empresa para a su vez proporcionar un servicio o un producto a los consumidores. Es un bien final porque está listo para ser utilizado, no necesita ninguna otra transformación. Es un bien, en este caso, es un bien sustitutivo respecto, por ejemplo, a otras formas de comunicación. Es un bien privado y es un bien, en este caso, de primera necesidad, pues, bueno, porque todo el mundo necesita comunicarse y hoy en día el teléfono es un elemento imprescindible. Bien, pues ya hemos caracterizado los bienes. Ya sabemos cuáles son los relevantes para la economía y tenemos varias clasificaciones en función de diferentes criterios. Pero ¿para qué sirven los bienes? Pues evidente, para satisfacer necesidades. Sobre este tema, Abraham Maslow, un psicólogo americano que desarrolló su carrera en el siglo XX, desarrolló la llamada pirámide de Maslow sobre las necesidades. Estableció 5 niveles de necesidades, las más básicas abajo y las más sofisticadas más arriba. Así tenemos las necesidades fisiológicas o básicas, que incluyen la alimentación, la higiene, la salud, las necesidades de seguridad, como la vivienda, el empleo y todas las cosas que nos permiten conservar lo que tenemos, las necesidades sociales, que tienen que ver con las relaciones con otras personas de nuestro entorno, y nuestra necesidad de pertenencia a algún grupo, las necesidades de autoestima, que tienen que ver con que se nos respete, se nos tenga en cuenta y se nos valore, y finalmente las necesidades de autorrealización, que tienen que ver con el desarrollo pleno de la persona, religión, arte, creencias e inquietudes culturales e intelectuales. Os dejo en la descripción del vídeo un enlace a un interesante anuncio de Repsol en el que se ponen en juego todas estas necesidades, aunque eso sí en clave automovilística. ¿Creéis que las necesidades han cambiado mucho a lo largo del tiempo? ¿Son muy diferentes las nuestras de, por ejemplo, las de nuestros abuelos?
Tanto ellos como nosotros necesitamos alimentarnos, necesitamos comer, pero la forma de satisfacer esa necesidad es diferente. Ellos no conocían las cadenas de comida rápida, ni los platos precocinados, ni sus madres cocinaban los alimentos comprados en un hipermercado. También necesitamos vestirnos, y aunque tanto ellos como nosotros llevemos una camisa, unos pantalones, una chaqueta y unos zapatos, está claro que la moda ha cambiado un poco desde entonces. Y no solo la moda, también los materiales con los que se hace esta, los métodos de producción y de distribución, los precios, todo. Sucede lo mismo cuando nos comunicamos. Nuestros abuelos no tenían las facilidades de comunicación instantánea del teléfono móvil, ni el correo electrónico, ni la mensajería instantánea de texto, imágenes y vídeos. Ellos recurrían más al correo tradicional o como mucho a los teléfonos que había disponibles, pocos y caros. Viajar también era diferente. Ellos recurrían a métodos más tradicionales, muchos que emigraron, por ejemplo, lo hicieron en barco, se movían en trenes lentos, movidos con la energía del carbón, o en coches con una milésima de las prestaciones actuales. Hoy en día el avión está al alcance de cualquiera, los coches consumen menos, son más rápidos, más seguros, más fiables. En suma, aunque las necesidades sean las mismas o muy similares, la forma, sin embargo, de satisfacerlas ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Sea como fuere, nuestras necesidades tienden a requerir muchos y variados bienes para ser satisfechas. No solemos conformarnos con lo que tenemos, casi siempre queremos más. Tenemos necesidades ilimitadas o casi. Sin embargo, ¿con qué recursos contamos para satisfacerlas? Tenemos, en primer lugar, los recursos naturales, los que nos proporciona la naturaleza. Algunos de estos son abundantes y otros escasos. Algunos son renovables, como las especies vegetales o animales. Otros, por el contrario, no se renuevan, como el petróleo, el gas natural, los minerales. En segundo lugar, tenemos los recursos humanos, la capacidad de realizar trabajo que tienen las personas, así como sus conocimientos, su nivel de formación. En tercer lugar están los recursos de capital, que tanto pueden ser máquinas como el dinero necesario para poner en marcha las empresas. Sea como sea, un recurso es un elemento necesario para poder obtener un bien o servicio útil, y los recursos en general son limitados. No llegan para todo lo que queramos, no llegan. Y sea como sea, tenemos un problema. Porque si las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados, entonces, ¿qué necesidades satisfacer? ¿A qué dedicar los recursos y a qué no dedicarlos? Este problema de la sociedad se llama elección. Hay que elegir, hay que escoger de entre los usos alternativos de los recursos aquellos a los que se destinarán. Hay varias cosas a tener en cuenta. La primera es conocer todas las posibilidades de elección. ¿Qué podemos hacer con nuestros recursos? Una vez que sepamos las alternativas que tenemos, la cuestión se reduce a elegir por cuál de ellas nos decantamos. Para ello tenemos una herramienta muy interesante que es la frontera de posibilidades de producción. Vamos a ver cómo funciona con un sencillo ejemplo. Imaginemos que los recursos son limitados. En este caso vamos a sustituir recursos productivos, tierra, trabajo y capital por una cantidad de dinero, por ejemplo 4 euros. Su ilustre propietario, Homer Simpson, solo puede gastarlo en dos bienes, cervezas y donuts. Las cervezas valen 2 euros la unidad, mientras que los donuts la mitad, 1 euro por unidad. Incluso podemos representarlo en unos ejes de coordenadas. Las opciones que tiene Homer son gastarlo todo en donuts, gastarlo todo en cervezas o buscar una situación intermedia. Si todo se va a cerveza, podría comprar 2 unidades. Mientras que si todo se va a donuts, podrían ser 4 unidades. Pero también podría repartir sus recursos, los 4 euros, entre ambos bienes, por ejemplo mitad y mitad. Así podría comprar 2 donuts y una cerveza. En realidad hay muchas más opciones disponibles, todas las representadas por la línea que une los extremos y todas las combinaciones de ambos bienes que están entre el origen y la línea. Lo que no podemos hacer es conseguir las cantidades de ambos bienes que están más allá de la línea. Por eso se llama frontera de posibilidades de producción, porque esa línea marca la frontera entre lo que se puede y lo que no se puede conseguir.
Si queremos 4 donuts, no podemos comprar cerveza. Y si queremos 2 cervezas, entonces tendremos que pasar sin los donuts. Ahora bien, si nos conformamos con una cerveza, también tendremos dinero para un par de donuts. Esa es la esencia de la economía, la asignación de los recursos a combinaciones alternativas de bienes. ¿Y cómo elegir entonces de la mejor manera posible? Equivocándonos lo menos posible para no desperdiciar los escasos e importantes recursos, pues teniendo en cuenta 5 principios. El primero es el coste de oportunidad. Que la satisfacción que nos proporcionan las alternativas no elegidas sea menor a la de las elegidas. Si puedo gastarme 10 euros, elegiré gastármelos en lo que más me satisfaga. El coste de oportunidad viene siendo aquello a lo que renunciamos al hacer una elección. Segundo, los costes irrecuperables, también conocidos como costes hundidos. Si hemos hecho un gasto que no podemos recuperar, hay que actuar como si ese gasto no existiera. Me gasté los 10 euros en un libro, pero me está resultando muy aburrido. Quizás sea mejor olvidarse de los 10 euros y dedicar el tiempo a otra cosa. Los costes irrecuperables son costes que no se pueden evitar de ninguna manera. Tercero, el coste marginal, que nos dice que nuestras decisiones no suelen ser del tipo todo o nada, sino que nos movemos por decisiones sucesivas. Un segundo refresco, además de las llantas de aleación le pongo techo solar al coche, 1 hora más jugando a la Play. El coste marginal es el coste de una unidad o un elemento adicional. Cuarto, racionalidad. Actuamos de forma más o menos racional. Solemos tomar decisiones consistentes. Si nos ofrecen 2 billetes a elegir, uno de 10 euros y otro de 5, sin duda elegiremos el de 10. Y quinto, los incentivos. Las personas actúan movidas por diferentes razones. Si queremos lograr un determinado comportamiento en los demás, debemos descubrir esas razones y aplicarlas. Si quiero vender más teléfonos móviles, debo descubrir qué motiva a los consumidores. Una pantalla más grande, un aparato más fino, un diseño más limpio. Los incentivos son las razones que hacen que las personas se comporten de una determinada manera. Unos ejemplos antes de cerrar este vídeo. Si tengo 50 euros y 2 opciones, salir con mis amigos al cine a cenar o comprar un par de interesantes libros de economía, ¿cuál es el coste de oportunidad de salir con los amigos? Pensadlo un momento. Puedes parar el vídeo y pensar tu respuesta antes de continuar. ¿Ya? Bien, pues recuerda que el coste de oportunidad es aquello a lo que renunciamos cuando hacemos una elección. Así que si elijo salir con los amigos, el coste de oportunidad son los 2 libros que renuncio a comprar. Supongamos una guardería en la que buena parte de los padres llega tarde a recoger a sus hijos. ¿Cómo solucionar este problema? Ya adelanto que es una cuestión de incentivos. ¿Un momento para pensarlo? Seguramente algunos habréis pensado en ponerle algún tipo de penalización a los padres tardones, una multa, por ejemplo. Sin embargo, este es un caso real y sabemos qué es lo que sucedió, porque los responsables de la guardería decidieron efectivamente poner multas a los padres que se retrasasen. El resultado, todavía más padres llegaban tarde. ¿Por qué? Pues porque pagando la multa, los padres sentían que estaban pagando el precio de llegar tarde y eso justificaba su retraso. Ese incentivo no funcionó, había que buscar otro. ¿Sabéis en cuál pensaron esta vez? La vía emocional. Dieron a entender que los padres que llegaban tarde tal vez no se preocupaban lo suficiente por sus hijos, que esperaban tristes, en algunos casos llorando, a unos padres que no llegaban a la vez que los de sus compañeros. A esos sí que los debían querer. El resultado con este cambio de incentivos fue espectacular. Casi nadie llegaba tarde porque todos querían mucho a sus hijos. Otro ejemplo más. Has pagado 8 euros por la entrada de cine para ver una película de la que todos tus conocidos hablan bastante bien. Sin embargo, cuando llevas ya un buen rato, descubres que la película es infumable. Mala, mala, mala. ¿Qué haces? Terminas de verla, ya que has pagado los 8 euros, sales de la sala echando a perder esos 8 euros.
Bueno, pues la economía te diría que los 8 euros son un coste irrecuperable, ya que no los vas a recuperar de ninguna manera. Así que lo que debes hacer es olvidarte de ellos y tomar tus decisiones como si ya no existiesen. De modo que tu alternativa es quedarte a ver una película muy mala o salir del cine para hacer alguna otra cosa. Ahora ya es un simple caso de coste de oportunidad. ¿Qué me compensa más? Fíjate que ya no decimos salir del cine y perder los 8 euros. Ese dinero ya no existe. Y con esto llegamos al final de este primer tema. Espero que no haya sido demasiado pesado, que hayáis comprendido los principales conceptos y que os haya ayudado en vuestro trabajo. Nos vemos en el tema 2. Gracias por vuestra atención y mucho ánimo.